Bueno, chicas, muy buenas tardes para todas. Vamos a ir entonces iniciando. Por acá en el chat les estoy copiando el link para la carpeta para la descarga de los archivos. Eh, Mientras se van como conectando, vemos unos 2 o 3 minuticos mientras se conectan de pronto más compañeros para que vayan descargando los archivos. Tienen una matriz nueva, diferente a la que trabajamos el jueves. Entonces tienen la que trabajamos el día jueves, que fue con el método español, que dice INSHT, y les adjunté también una que dice GTC 45, para que tratemos de trabajar con las dos el día de hoy. Entonces, para que porfa vayan descargando el, esos dos archivitos para que, pues, si quieren y pueden, vayan trabajando de forma paralela en sus equipos. ¿Listo? Recuerden que el tema que estamos trabajando esta semana es matriz de peligros y riesgos, lo que llamamos matriz IPBR. Entonces, para que vayan teniendo como esos dos archivitos ahí disponibles mientras empezamos. Bueno, chicas, entonces vamos a ir iniciando para que nos rinda, por si surgen duditas, preguntas durante el desarrollo de la sesión. ¿Listo? La idea es que entonces nos vamos a tratar de enfocar en cómo podemos colocar en el Excel la metodología de valoración para que sea un poco más automático, ¿cierto? Para que cuando yo vaya a aplicar el método de valoración que tengamos en el Excel, pues tengamos lo menos posible que hacer ejercicios manuales en el tema de valoración. ¿Listo? Entonces, por acá les estoy compartiendo. Vamos a trabajarlo primero con la primera matriz, que fue la que vimos en la clase pasada, que fue la del método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es lo que conocemos como la metodología de la matriz española. Recuerden que pues esta matriz, normalmente pues esta primera estructura es muy similar en todas las matrices, y que lo que va a variar en la matriz va a ser el método de valoración de riesgo que yo utilice. Y que ese método de valoración de riesgo, entonces recuerden que es el que uno utiliza para, eh, para cuando voy a darle valores, sea cualitativos o sea numéricos, a la probabilidad y a la consecuencia, ¿cierto? Entonces, siempre cuando estamos hablando de método de valoración, estamos hablando de probabilidad y consecuencia. Que este método, ¿cierto? Si recuerdan, según lo que me decía la matriz, entonces, este método lo que hace es que me cruza, ¿cierto? La probabilidad, y lo que hace es que la escala de probabilidad es baja, media y alta.
y que la consecuencia, este método la califica como ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Y que dependiendo del valor de probabilidad y consecuencia, pues voy a obtener un nivel de riesgo. Entonces, si es bajo con ligeramente dañino es trivial, si es bajo con dañino es tolerable, si es bajo con extremadamente dañino es moderado, ¿listo? Si es medio con ligeramente dañino es tolerable, si es medio con dañino es moderado, si es medio con extremadamente dañino es importante, y si es alta con ligeramente dañino es moderado. Si es alta con dañino es importante y si es alta con extremadamente dañino es intolerable. Y que los colorcitos pues son los que propone el método. Si es trivial es verde, si es tolerable es amarillo, si es moderado es como un rosadito, si es importante es naranjado y si es intolerable es rojo, ¿cierto? Entonces eso no lo da el método. Y digamos que lo que yo hice, que fue lo que vimos en la sesión pasada, lo que yo hice fue que me llevé este método acá a una configuración en la lista, ¿cierto? Entonces, ese método que tenemos allá, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Es el mismo que tenemos acá, donde está el valor de la probabilidad, el valor de la consecuencia, cuál es el resultado del nivel de riesgo y cuál es la interpretación para el nivel de riesgo. Entonces, siempre cuando uno lo vaya a hacer, tiene que tener este pastelito bien hecho. Entonces, las tres posibles opciones de respuesta con baja, las tres posibles opciones de respuesta con media y las tres posibles opciones de respuesta con alta. ¿Listo? Teniendo esta información, ¿listo? Y teníamos el campo de probabilidad y el campo de consecuencia, cada uno separado, ¿cierto? Entonces, digamos que teniendo esta información configurada acá en el campo de las listas, entonces ya acá en el campo de la matriz, lo que vamos a hacer entonces es que el valor de probabilidad y de consecuencia lo vamos a dejar para que quede de lista desplegable, ¿cierto? Entonces, eso lo hicimos en la sesión del jueves. Pues recuerden que simplemente lo que yo hago es que le digo, ¿cierto? Que todos los campos de probabilidad, ¿cierto? Todas las celdas de probabilidad que están en la L, lo que voy a hacer es que le voy a dar en datos, validación de datos, ¿cierto? Y que voy a garantizar que sea una lista y que provenga de donde yo tengo configurados los valores de probabilidad, que en este caso están en la hoja de listas en la columna A, ¿cierto? Entonces miren que en la columna A yo tengo las posibles opciones de respuesta para probabilidad y en la columna B tengo las de consecuencia. De forma que yo cuando vaya a calificar la probabilidad lo haga a través de simplemente seleccionar en una lista, acorde a lo que diga el método. Ahora, el nivel de riesgo, ¿cierto? Digamos que esta es la fórmula que tenemos configurada. Les voy a enseñar entonces cómo se hace esta fórmula. Y esta fórmula simplemente, ¿listo? Es una repetición de la primera fórmula, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer para que ustedes miren es que miremos cómo aplicamos la primera para que miren que efectivamente esta fórmula, que uno la ve así, una cosa súper larga, es simplemente la repetición de la misma fórmula y vamos a ver que se repite 9 veces. ¿Por qué 9 veces? Porque yo tengo 9 posibles opciones de respuesta, es decir, yo tengo 9 posibles combinaciones, porque mi matriz es 3 por 3, ¿cierto? Es decir, tengo 3 opciones de respuesta en la probabilidad y 3 opciones en la consecuencia. Al combinarlo, eso me da 9 posibles opciones de respuesta. Entonces, aquí en el nivel de riesgo, lo que tengo es repetida una misma fórmula 9 veces. ¿Listo? Para que miren que no es tan complejo. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta fórmula es una fórmula que es un sí y un y. Entonces, recuerden que en Excel el sí es devolver un valor si la fórmula es verdadera o devolver un valor si la fórmula es falsa. ¿Listo? Esa es la función sí. Y la función y, entonces miren, acá está la función sí y acá está la función y. Entonces, en Excel y es que se cumplan los dos criterios, es decir, que los dos criterios que yo le estoy diciendo sean verdaderos. Entonces, vamos a utilizar esas dos fórmulas, ¿sí? Y
simplemente lo que vamos a ver es que esto está repetido 9 veces. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar la primera configuración, ¿cierto? Entonces la primera configuración que yo tengo, es decir, la primera opción de respuesta que yo puedo tener es que la probabilidad sea baja, que la consecuencia sea ligeramente dañino, y eso me deberá dar una respuesta que es un nivel de riesgo trivial. Entonces, en la matriz, si ustedes miran, la primera, ¿cierto? Fórmula va hasta acá. Entonces me está diciendo sí, que es la función principal, y me está diciendo y, que es para verificar dos criterios. ¿Qué criterios voy a verificar? El valor de probabilidad y el valor de consecuencia. ¿Listo? Y si esos dos valores se cumplen, él me va a dar una respuesta que es verdadera, ¿cierto? Voy a borrar de aquí para allá para que miren lo que pasa. ¿Listo? Entonces, esta fórmula va a ser, ¿cierto? Esta es la que vamos a repetir 9 veces. Esta es la fórmula que vamos a repetir las 9 veces en las cuales tengo mis opciones. Entonces, la función madre es sí, ¿listo? El verificador es el I, es decir, se tiene que cumplir que tanto que en el E9 diga bajo y que en M9 diga ligeramente dañino, ¿cierto? Porque está entre comillas, porque recuerden que para que Excel reconozcan los textos, tengo que incluir el texto entre comillas. ¿Y qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, ojo, si esto es verdadero, devuélvame el valor que corresponda a la combinación entre baja y ligeramente dañino. ¿Listo? Y recuerden que en el pastelito lo tengo acá en las listas, entonces bajo con ligeramente dañino va a ser ¿qué? Va a ser trivial, que es el valor que está en las listas en la celda E3. ¿Listo? Entonces miren que yo ahí lo que le estoy diciendo es devuélvame el valor, ¿cierto? Y si no, déjemelo en blanco. ¿Qué pasó? ¿Listo? Entonces, el primero es combinar bajo con ligeramente dañino, ¿cierto? Entonces, miren que bajo con ligeramente dañino, ¿cierto? Me dice que es trivial, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que está haciendo la fórmula es que me está devolviendo el valor que es verdadero, es decir, me está diciendo si ese criterio es verdadero, entonces yo le devuelvo el nivel de riesgo que es trivial, ¿sí? Si yo hago alguna modificación en la probabilidad o en la consecuencia, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que ya él no me va a devolver el valor que equivale a la combinación de bajo y ligeramente dañino, sino que me va a devolver la celda en qué? En vacío, que es doble comillas. Entonces miren lo que pasa. Si yo acá, por ejemplo, en la consecuencia lo cambio a dañino, entonces miren que ya aquí me va a quedar el espacio que como vacío, porque esta fórmula me está dando falso, ¿sí? Necesito que me entiendan esa primera para poder, ¿cierto? Para poder mostrarles, porque esta es lo que, como les digo, o sea, esta fórmula, ¿cierto? Que es la larga, es simplemente la repetición de esta primera 9 veces, ¿cierto? Es decir, lo que yo voy a hacer es que voy a repetir esa fórmula otras 8 veces, con esta serían 9, simplemente cambiando los criterios, ¿cierto? Ya no es bajo ligeramente dañino, sino bajo dañino. Y así sucesivamente nos vamos yendo a repetirla. ¿Listo? Preguntas ahí con relación a esa, para saber si podemos seguir. Chicos, uno que me diga si sí o si no. Por mi parte, no, profe. ¿No hay dudas? Por mi parte, no. Perfecto. Entonces, ¿listo? Entonces miren que lo que yo voy a hacer es que voy a repetir, si miran la fórmula, ¿cierto? Ya tenemos la fórmula como sigue. Entonces miren que lo que hace la fórmula, ¿sí? Después de el primer
de la primera verificación, lo que la fórmula hace, ¿cierto? Es repetir la misma fórmula, pero con el criterio que sigue. Y el criterio que sigue es ¿cuál? Bajo y dañino, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy entonces a repetir, ¿listo? La fórmula acá, ¿cierto? Vamos a repetir la fórmula, pero en ese caso lo que voy a hacer es que diga bajo y que diga dañino, ¿listo? Y la respuesta para bajo y dañino, miren que ya no está en las listas N3, sino que bajo y dañino está, es en las listas, ¿en dónde? N4, y fijo la respuesta, ¿cierto? Y miren que si yo cambio entonces aquí, me va a cambiar. Entonces, si es bajo y dañino, la respuesta es tolerable. Eso es verdad. Bajo y dañino es tolerable. Entonces, miren que ya tengo 2 de 9. Tengo bajo y ligeramente dañino, ¿cierto? Que es trivial. Y tengo bajo y dañino, que es tolerable. ¿Listo? Pero si yo le digo bajo y extremadamente dañino, me va a salir error porque todavía no lo he configurado. Profe, Dime. una pregunta. Inicialmente esa fórmula se debe hacer manual, no se puede arrastrar. La primera vez que la haga la tienes que hacer manual. Porque, digamos, la puedes arrastrar hacia abajo, ya después de que la tengas construida. Ah, ok. Profe, otra cosa. Ahí estás colocando la fórmula y automáticamente aparece la definición en interpretación de nivel de riesgo. Es que esa fórmula ya está pegada ahí. Es porque Ah, esta ya está formulada, ¿cierto? Entonces, ok. ya les voy a mostrar cómo se hacen esas dos. Digamos que hay 3 cosas para hacer. Que entiendan de dónde sale este campo del nivel de riesgo, ¿cierto? Que miren esto, yo como le puedo poner los colores dependiendo de la escala, ¿cierto? Y que dependiendo de la respuesta de aquí esté la fórmula de la interpretación. Son, digamos, como esos 3 nuestro objetivo hoy. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces les decía que acá en bajo y extremadamente dañino no me funciona. ¿Por qué? Pues porque apenas llevamos bajo, ligeramente dañino y bajo dañino, ¿cierto? Vamos a hacer la de bajo extremadamente dañino. Entonces, bajo extremadamente dañino, ¿cierto? Voy a copiar la fórmula, ¿listo? Punto y coma, ¿listo? Y simplemente lo que le voy a hacer bajo, ¿cierto? Y ya es que extremadamente dañino, ¿cierto? Y en ese caso está en la lista, pero en la que sigue, en la E5. ¿Listo? L9 es bajo y M9 es extremadamente lo que nos falta. Porque no me deja. Espérenme, yo veo qué pasó. Hay como un paréntesis de más, profe. Creo que hay un paréntesis de más. Morado, rojo, negro. No me deja. ¿Por qué me está saliendo error? No debería salirme ese error.
porque acá está hecha. Creo que es porque estaba copiando. Estaba copiando desde 9, desde donde 9. Ahí sí, estaba copiando desde 9. Estaba copiando otra vez desde lista, si era desde sí. La fórmula es desde sí. Entonces, sí, bajo y extremadamente dañino, y la respuesta está en la celda que sigue, que es E5. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cierto? Voy a tener que si yo le doy extremadamente dañino, entonces ya me va a dar, ¿cierto? Me va a dar moderado. Quería mostrarles que ustedes también pueden, ¿cierto? Cuando están configurando acá, pueden también no escribir el texto, sino seleccionar la celda. ¿Listo? Es decir, yo podría tener, miren, yo podría tener, ¿dónde está el campo de baja? ¿Cierto? El campo baja está en la C3 y el campo de ligeramente dañino está ¿dónde? Está en D3, porque no se puede equivocar escribiendo el texto. Y va a funcionar exactamente igual. Entonces, si el E9 es igual a ¿qué? A este valor, ¿cierto? Y si M9 es igual a este valor, ¿cierto? Entonces miren que él me debe funcionar exactamente igual, y miren acá, bajo y ligeramente dañino me sigue dando el mismo ¿qué? Me sigue dando el mismo trivial. Entonces, lo que pasa es que con el texto es mucho más fácil uno identificar la fórmula, ¿cierto? Es decir, para mí es más fácil identificar que acá decía bajo y ligeramente dañino que hacer la referencia a lo que hay en la lista. Pero en probabilidades de error en escritura, ¿por qué? Porque miren que si yo por alguna razón, acá en extremadamente dañino, que es una palabra larga, digamos por algún error a mí se me olvida una E, ¿cierto? Digamos, escribí fue extremadamente dañino, y vengo y selecciono acá extremadamente dañino, mire que me va a aparecer como si fuera un error, porque como no es textual lo que está escrito ahí, me trae una E extremadamente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para uno eliminar probabilidades de error, lo que hace es que no escribe el texto, sino que selecciona la celda donde está escrito el texto. ¿Listo? Entonces, miren, como se los había mostrado inicialmente, es escribiendo el texto, ¿cierto? Miren, acá está escrito el texto, está escrito el texto. Yo lo puedo reemplazar ¿con qué? Con la celda en la que espero que esté ese texto. Entonces, en este caso el texto es este, y en este caso el texto es este, que cruzada C4 con D4 me devuelva E4, y que cruzada, ¿cierto? Esta baja, ¿listo? Que está en C5 con este extremadamente dañino de D5, ¿cierto? Me devuelva el 5, que es moderado. Y miren que funciona exactamente igual, ¿listo? Bajo con dañino, bajo con ligeramente dañino y bajo con extremadamente dañino. Entonces es exactamente el mismo ejemplo. O sea, es el mismo ejercicio con menos probabilidad de error. Lo vamos a dejar de las dos formas, ¿listo? Entonces, miren, en esta lo tienen escrito con la referencia a la celda, y en la de debajito tienen el pastelito con el texto, para que miren también si en algún momento les da duda, para que tengan ahí la referencia y puedan buscar cualquiera de las dos, ¿listo? Voy a terminar entonces la fórmula. Voy a terminar de hacer la fórmula para que miren cómo funciona, ¿cierto? La variación las 9 veces. Listo, vamos ahí. No sé si alguien tenga alguna duda en este momento. Profe, yo sí le quería hacer una pregunta, porque sucede en muchos casos cuando las fórmulas son muy extensas, uno se equivoca en colocar los punto y coma y los paréntesis. Una forma de guiarse uno es ahorita que me di cuenta que usted lo estaba haciendo, es como con los colores. Sí, mira, o sea, ella te va identificando, ¿listo? Es decir, la misma función, ¿listo?
tiene como la ayuda de identificarte cuál es el valor que estás seleccionando o que estás registrando. ¿Listo? Entonces mira que cuando yo voy a seleccionar, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la columna de listas, ¿cierto? Cuando yo vengo a seleccionar un valor de lista, él me coloca como en colorcito la celda, como para ayudarle a uno a identificar. ¿Listo? Pero digamos que la forma más fácil es hacerla así de a pasito, ¿cierto? Es decir, ir haciéndola una a una. Mira que esta es una fórmula repetida 9 veces. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo cuando es así, la van haciendo de a una, es decir, la escriben con un criterio, verifican que se cumpla con ese criterio y cada que van complementando la fórmula, van verificando que el criterio adicional que van incluyendo se cumpla, ¿cierto? Entonces, miren, acá ya tenemos 3 criterios y ya hemos verificado que los 3 criterios se cumplan, ¿cierto? Entonces, así van construyendo la fórmula hasta llegar al total de criterios que necesitan, porque uno a veces como de afán trata de copiarla toda derecho y ahí es donde más se equivoca uno escribiendo la fórmula. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, miren, acá vamos con el que sigue. Entonces, el criterio que sigue lo voy a encontrar es en la lista. Entonces, ya vamos es con media, ¿cierto? Y media con, ¿listo? Media con ligeramente dañino, que es C6 con D6, ¿listo? Y en ese caso me va a devolver es E6, ¿listo? No se les olvide fijar la celda siempre cuando lo hagan para que no les vaya a generar error, ¿listo? Entonces, ahí lo hice, fue media, ¿cierto? Con ligeramente dañino y media con ligeramente dañino es tolerable. Entonces, acá vengo y verifico, media con ligeramente dañino efectivamente es tolerable, ¿cierto? Entonces, ahí construí la cuarta. Vamos con la quinta. La quinta, entonces, no, pues que no me dejas escribir nada. Entonces vamos a continuar acá con el otro criterio. Entonces el otro criterio, ¿cierto? Lo vamos a tener es en C7, ¿listo? Con D7 y va a ser E7, ¿listo? Que es el que sigue. Y es media con dañino. Entonces eso nos va a dar moderado. Y el otro criterio, ¿cierto? Va a ser entonces no en 7, sino en 8. 8 me va a volver E8, punto y coma y un paréntesis. Entonces ya es media con extremadamente dañino, ¿cierto? Entonces ahí llevamos 6, ¿cierto? 6 de 9. Vamos con el que sigue. Entonces miren que es, digamos, entre comillas, un poco sencillo, porque como la tablita está construida acá, entonces usted está haciendo acá simplemente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Listo? Entonces, simplemente ya teniendo claro lo que está haciendo, acá cada vez que copia la fórmula, ¿cierto? Simplemente va reemplazando y va bajando una fila en la escritura de la fórmula. ¿Listo? Entonces estamos acá, ya no es 8, sino 9, 8, 9, reemplazo el 8 por el 9, ¿listo? Punto y coma y abro paréntesis, ¿cierto? Entonces ahí lo que hice fue probabilidad alta con ligeramente dañino.
¿Listo? Alto con ligeramente dañino y vengo verifico. Alto con ligeramente dañino es moderado. Muy bien. Ahora, la otra, ¿cierto? Nos faltan dos. Entonces, la otra la vamos a tomar aquí. ¿Listo? Entonces, sí. Entonces ya no es 9, sino 10 en la hoja de listas. En la hoja de listas ya es 10 y en la hoja de listas es 10. Y agrego un paréntesis. ¿Listo? Entonces ya estamos en alta con dañino, importante. Y vamos con el último. El último entonces es... El último entonces es, reemplazamos en listas la 11, la 10 por la 11, la 10 por la 11, la 10 por la 11, punto y coma, y cierro paréntesis. Desde ahí me quedaron los 9 criterios, listo, y extremadamente dañinos. Entonces miren que de esa forma yo puedo configurar, ¿cierto? Entonces, miren, una fórmula que parece muy larga, ¿cierto? Es una fórmula en que simplemente repito el criterio tantas veces como lo necesito. Si esto fuera una matriz, ¿cierto? Si esto fuera una matriz no 3 por 3, sino 4 por 4, entonces serían 16 opciones de respuesta. Entonces simplemente lo que hago es que configuro esas 16 opciones de respuesta, teniendo aquí bien hecho ¿qué? El pastelito, ¿sí? ¿Dudas con esa fórmula, chicos? Profe, Dime. estás colocando fija las celdas de la lista del pastel, ¿cierto? Lo que no estás colocando fijo son las celdas de probabilidad y secuencia. No se coloca fijo, es porque al arrastrarse ellas sí se pueden modificar, ¿cierto? Exactamente, entonces dejé fijas de donde estoy seleccionando, ¿sí? Pero la primera, que es donde está haciendo la búsqueda, no la puedo dejar fija porque yo necesito poder arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces miren que cuando yo arrastre esta fórmula hacia abajo, ¿listo? Cuando yo arrastre esa fórmula hacia abajo, ¿listo? Ella ya no va a tener L9, sino L10. Pero la matriz de búsqueda va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Entonces, es decir, el campo de listas que él va a utilizar va a seguir siendo este. Pero él me va a ir buscando hacia abajo, ¿listo? Todas las que yo necesite. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante que esta no quede fija, pero las otras sí. Gracias, profe. Con todo el gusto. Bueno, entonces ahorita vamos a ver, ¿alguien más tiene de pronto alguna duda? Aprovechen. Cuando uno ya viene y la mira así como desagregada, uno se da cuenta que no es tan compleja la fórmula y simplemente está utilizando dos criterios, el de sí y el de y, ¿cierto? No es tan complejo la fórmula. Dudas, chicos. No, bueno, entonces miren, vamos a seguir con la de la interpretación. La interpretación es un poco más sencilla que la que acabamos de ver, ¿cierto? Porque es un poquito más sencilla que la que acabamos de ver, porque ahí solamente es verificar un solo criterio, ¿listo? Entonces miren que mientras acá utilizábamos la opción de I, ¿cierto? Utilizamos la fórmula de I, en esta yo no necesito utilizar la opción de I porque solamente voy a verificar que se cumpla un criterio. ¿Y cuáles son las opciones de ese criterio? Es que la respuesta sea trivial, o que la respuesta sea tolerable, o que la respuesta sea moderado, importante o intolerable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues este tolerable es este mismo, este moderado es este mismo, este moderado es este mismo que este mismo, y este importante es este mismo que está acá. ¿Listo? Entonces, realmente solamente tengo 5 posibles diferentes niveles de riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Y miren que la fórmula es muy similar a la que acabamos de construir, ¿cierto? Solo que no utiliza el criterio I,
porque yo solamente voy a verificar es que se cumpla un criterio. Entonces, el I es para que se cumplan dos criterios. Acá solamente voy a verificar que se cumpla un criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues el valor del nivel de riesgo, es decir, que sea trivial, que sea tolerable, que sea moderado, importante o intolerable, ¿cierto? Cualquiera de esas opciones. Entonces, acá la tienen construida completa, ¿cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a construirla para para la primera de las opciones de respuesta, y la primera opción de respuesta es que eso me dé ¿qué? Que me dé trivial. Entonces, si me da trivial, él me debería devolver como valor de interpretación este texto. No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, miren, acá está construida la fórmula, ¿cierto? Para el primer criterio. Entonces, el primer criterio es que la respuesta sea trivial. Si la respuesta es trivial, entonces él me va a devolver el texto que está en la hoja de listas que corresponde al texto de trivial, ¿cierto? Entonces, miren, voy a borrar todo lo que tengo aquí, esto para que miren cómo está construida. ¿Listo? Entonces, miren, si la respuesta en esta celda es trivial, ¿cierto? Ay, borré más de la cuenta. Si la respuesta si la respuesta en esta celda es trivial, es decir, si acá aparece el texto trivial, entonces el valor de interpretación para ese texto de trivial va a ser lo que dicen las listas F3. ¿Y qué dicen las listas F3? Mire que las listas F3 es que es el texto de interpretación para el nivel de riesgo trivial, ¿cierto? Entonces, si eso es verdadero, ¿cierto? Escriba ese texto, y si no, déjelo en blanco, ¿cierto? Deje el espacio en blanco. Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo que acá dice es intolerable, ¿cierto? Entonces, y yo lo que tengo acá configurado es trivial, entonces en ese caso me está devolviendo el ¿qué? Me está devolviendo el campo vacío. Trivial es bajo con ligeramente dañino, ¿cierto? Entonces, miren que como acá dice trivial, entonces él acá me está devolviendo la interpretación para el nivel de riesgo trivial. Y vuelve y juega. Yo puedo cambiar, ¿cierto? Esta palabra de trivial, ¿cierto? La puedo cambiar por el valor exacto, ¿cierto? Por el valor exacto de la celda. Entonces yo le puedo decir, colóqueme ahí, ¿cierto? Verifíqueme si ahí está el mismo valor que aparece en la celda E3, que es lo mismo que el texto trivial, ¿listo? Y miren que funciona igual, ¿listo? Entonces, trivial, pero si yo lo cambio y ya esto no es trivial, sino que es tolerable, entonces como acá no dice tolerable, entonces acá me va a devolver el campo en la celda vacía, ¿listo? Y esto entonces lo vamos a repetir las mismas que las otras 4 veces, simplemente cambiando, ¿cierto? Entonces miren que ojo que acá es en la 3, en la 4, en la 5, en la 8 y en la 11, que es donde aparecen las palabras trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. ¿Listo? Entonces, ahí no es seguida, ¿cierto? Sino que es 3, 4, 5, 8 y 11, ¿cierto? Para que, digamos, para que vean por qué hay ese salto cuando estemos construyendo acá. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a copiar, listo. Entonces acá si es E4, me va a volver F4, listo, comillas y paréntesis, listo. Entonces miren que bajo y dañino es tolerable, entonces bajo y dañino es tolerable, y el texto para tolerable no se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse otras soluciones. Acá dice eso. No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse soluciones. ¿Listo? Entonces, esa es. La que sigue está en cuál, en la 5, ¿cierto? Entonces, puedo hacer lo mismo. Copio, ¿listo? Copio, después del punto y coma, pego la fórmula, ya va a estar en E5, F5, agrego el punto y coma de separador y agrego un paréntesis por la nueva fórmula que ingresé. Y este va a ser entonces
si la respuesta es moderado. Bajo, extremadamente dañino con moderado, se deben hacer esfuerzos. Entonces, bajo con extremadamente dañinos moderados se deben hacer extremadamente esfuerzos. Pero mire que moderado también aplica cuando es media y dañino. Entonces, significa que si yo tengo medio y dañino que me da moderado, también debería aparecerme la misma opción de respuesta porque el nivel de riesgo es el mismo, el nivel de riesgo es moderado. ¿Listo? Entonces, miren que si yo vengo y selecciono medio y dañino, como también es moderado, me vuelve y me saca el mismo texto de interpretación del nivel de riesgo, porque lo que él está verificando es que acá diga moderado, no la combinación que tengo detrás de la respuesta del moderado. ¿Listo? Entonces es un poco más sencillo esa aplicación. ¿Sí? Vamos entonces ahora con el importante. Importante está en 8, ¿cierto? Entonces, importante está en 8, entonces voy a copiar desde aquí. Listo. Voy a copiar desde aquí, entonces ya no está N5, sino que está en 8, F5 por 8, punto y coma, y agrego otro paréntesis por la nueva fórmula que ingresé. Entonces ya eso es media con ligeramente dañino, ¿cierto? Esos son tolerables, ¿listo? Perdón, íbamos con importantes. Media con extremadamente dañino. Importante, ¿cierto? Entonces, en presencia de un riesgo así, no se debe realizar ningún trabajo, ¿listo? Entonces, media con extremadamente dañino más importante, en presencia de un riesgo así, no debe realizarse ningún trabajo. Y la última escala de valoración en el nivel de riesgo la tenemos entonces en intolerable y está en la fila 11, ¿listo? Entonces acá simplemente vengo, copio, ¿listo? Pego y voy a reemplazar 8 por 11, 8 por 11, punto y coma para separar y agrego un nuevo paréntesis. Significa que si esto es alto y extremadamente dañino, me da intolerable. Si no es posible controlar ese riesgo, debe suspenderse cualquier operación o prohibirse. Si no es posible controlar ese riesgo, debe suspenderse. Entonces ahí me dio la combinación, perdón, la interpretación para el nivel de riesgo que se llama intolerable. ¿Sí? Preguntas, chicos. No, profe. Perfecto. Entonces, miren que entendiendo la primerita, ¿cierto? Ya uno va y copia la siguiente. Entonces, miren, acá les quedó mapeada a la celda y miren que eso mismo lo tienen acá debajo, no mapeado a la celda, sino con los nombres: trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable, ¿cierto? Que son, digamos, los 5 niveles de riesgo. Pero digamos que si me entendieron, las probabilidades de que uno cometa errores escribiendo el texto, ¿cierto? Son un poquito más altas, aunque visualmente es más fácil de entender la fórmula, ¿cierto? Pero puede cometer unos errores cuando está escribiendo este tipo de textos y eso le genera errores en la fórmula, ¿cierto? Entonces, digamos que puede ocurrir, entonces digamos que lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, como para ustedes como a ustedes les quede más fácil, teniendo mucho cuidado cuando uno está escribiendo, no ir a cometer el error de tragarse una letra o de saltarse un campo, para garantizar que la fórmula le funcione a uno bien. ¿Listo? Y lo otro que quería mostrarles es entonces la configuración de esta celda con el color del nivel de riesgo, ¿cierto? Es decir, con este colorcito, es decir, que si es trivial aparezca verde, que si es tolerable aparezca amarillo, que si es moderado aparezca en este colorcito como, yo no he podido saber eso qué es, como, sí, como un naranjadito, como un rosadito. Salmón. Exacto, esa es la palabra, salmón. Ese salmón naranjadito o rojo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo configuramos esta, ¿cierto? Esta celda dependiendo de la respuesta para que me varíe el color, ¿listo? Y eso lo hacemos a través de una opción que es la del formato condicional, ¿listo? Entonces, vamos a aplicar ese formato condicional para que dependiendo de la respuesta, ¿cierto?
sea el color. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos ahí. Chicos, un minutico. Qué pena, chicos, ya volví. Bueno, entonces vamos a explicar entonces cómo configuramos ese nivel de riesgo para que dependiendo de la respuesta, ¿cierto? Me aparezca el color, ¿cierto? Miren que acá, si yo cambio y esto es bajo y ligeramente dañino, él me lo pinta de verde, ¿cierto? Que si eso es extremadamente dañino, entonces es moderado, entonces lo pinta de salmón. ¿Listo? Entonces, dependiendo de el nivel de riesgo, entonces me cambia el color. Y eso se hace acá a través de la fórmula que se llama formato condicional. ¿Listo? Entonces, en formato condicional, uno viene y le dice una nueva regla, ¿cierto? Entonces, para que les pueda funcionar, le van a decir en la última opción donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, ¿cierto? Entonces, acá van a poder escribir la opción de la celda, es decir, si esta celda, ¿listo? Es igual, ¿cierto? ¿A qué? Si el valor de esa celda es entonces un texto y ese texto es, por ejemplo, trivial, ¿cierto? Entonces, si N9, ¿cierto? Es trivial, no se les olvide quitarle el condicional la fijada de celda que aparece, porque si lo dejan fijado la celda, cuando vayan a arrastrarlo hacia abajo, no les va a coger la configuración, entonces hay que quitarle el fijar. Entonces, acá vamos a escribir la celda igual y la palabra o el nivel de riesgo, ¿cierto? En su defecto, yo también podría decirle, ya lo vamos a hacer de la otra forma, podría venir acá a la lista y escoger la celda donde está el campo trivial, ¿cierto? Puede ser de cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a hacerlo escribiendo. Entonces, si N9 es trivial, ¿listo? Entonces, en ese caso, le digo acá donde dice formato, ¿cierto? Entonces, acá voy a escribir cuando el valor sea verdadero. Entonces, el formato es que le digo que me lo rellene y que me lo rellene del color verde, ¿cierto? Que es el que necesito para trivial. Le digo aceptar, aceptar, y acá debería funcionar que si yo le digo bajo y ligeramente dañino y es trivial, ¿y por qué no funcionó? Formato condicional, administrar regla.
N9 es trivial, esto es verdadero. Editar regla, que no me funciona. Que no está funcionando. Vamos a ver qué pasó. Profe, ahí cuando abres la ventanita creo que te aparece fijada la Me celda aparece fija N9. la celda, ¿cierto? Vamos a ver qué pasó. N9, editar. Si N9 es trivial, ahí sí, me faltaba una comilla. Entonces, la fórmula es que N9 sea trivial, ¿cierto? Y el formato es que sea verde, ¿cierto? Yo podría decir, si el método dijera que trivial no es verde, sino que es azul, ¿cierto? Entonces también podría decirle azul, ¿cierto? Entonces miren que ya la pintaría de azul y no de verde. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el criterio de que ahí diga trivial. Pero según el método, ¿cierto? Trivial es verde. Entonces le voy a decir aceptar, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa, debería de funcionar. Si yo le digo que N9, ¿cierto? No sea el texto trivial, sino que N9 sea E3, ¿cierto? Que es donde está el valor, debería de funcionar exactamente igual, ¿cierto? Aplicar, aceptar, listo. Entonces miren que funciona exactamente igual. Si yo le escribo la palabra trivial o si voy y selecciono en la hoja de listas el texto. De cualquiera de las dos formas me va a funcionar, ¿cierto? Entonces le digo aceptar. Básicamente, ¿qué es? Es agregar entonces 5 formatos condicionales, ¿cierto? Entonces vuelvo y juego formato, ¿cierto? Nueva regla, ¿listo? Utilice una fórmula que determine y le voy a decir que N9, ¿cierto? Sea igual, ¿listo? ¿A qué? Entonces, en ese caso le voy a decir tolerable, ¿cierto? Y tolerable, recuerden que tolerable es ¿qué? Amarillo, ¿listo? Entonces, estamos diciendo acá que tolerable, ¿cierto? Está en la lista C4. Entonces, si eso es tolerable, que es el valor que está en la lista de E4, entonces, en ese caso, el color de tolerable va a ser amarillo, ¿cierto? Entonces vamos acá, aceptar, aceptar, y bajo con dañino da, ¿qué? Da tolerable. Entonces ya tengo, si vengo acá a formato condicional, en administrar las reglas, miren que ya tengo dos. Tengo E3, que es trivial, es verde, E4, que es tolerable, es amarillo. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Te sigue moderado. Moderado es ¿qué? El salmón. Entonces vengo acá a formato condicional, administrar reglas, listo, nueva regla, voy a ingresar una nueva regla que es de la del tipo utilice una fórmula, listo, le voy a decir que si esta celda, no se les olvide quitarle el fijar, ¿cierto? Si esa celda, en ese caso, entonces venimos a listas y es que moderado, entonces moderado va a ser ¿qué color? Moderado va a ser color salmón, salmón creo que es este. ¿Cierto? Entonces es el color salmón. Entonces le digo que aceptar y aceptar. Aceptar, listo. Y si yo cambio esto a extremadamente dañino para que me dé moderado, entonces miren que ya me salió el salmón. Listo. La otra es ¿cuál? Entonces la otra es importante, ¿cierto? Y importante, entonces recuerden que el colorcito de importante es que es anaranjado. Entonces vengo y le digo formato condicional, administrar reglas, nueva regla, ¿listo? Utilizo una fórmula y le estoy diciendo que esa celda, ¿listo? Sea que sea igual a importante, y que si eso es importante, entonces lo vamos a pintar de color naranjado, que es el color del nivel de riesgo. Le digo aceptar, aceptar, listo, y aceptar. Entonces, si yo cambio acá y le digo media, que media con extremadamente dañino es importante, entonces ya el color es naranjado.
Y el último condicional es entonces administrar regla, nueva regla, listo, utilice la fórmula y le estoy diciendo que si este valor, perdón, que si esta celda, listo, le quito el fijar, es que es igual a intolerable, entonces en ese caso el color va a ser rojo. Listo, aceptar, aceptar, aceptar. Y si yo acá le coloco alto con extremadamente dañino para que me dé intolerable, el color de la celda ya va a ser rojo. Listo, entonces miren que ahí ya me quedó entonces aplicado el condicional, ¿cierto? El panel de administración del condicional lo van a encontrar siempre aquí en el administrar reglas, ¿listo? Y, ¿cierto? Es muy importante que cuando vayan a aplicar ese condicional, ¿cierto? Para que eso les pueda arrastrar, ¿listo? Entonces miren que yo vengo y lo arrastro a la celda que sigue, a las celdas que sigue. ¿Listo? A la celda que sigue, vengo y miro en el formato condicional en el panel de administración, ¿listo? Entonces, miren que él ya me va a arrastrar a las celdas siguientes, ¿listo? Para que pueda aplicarse el formato condicional en todas las celdas que yo necesito que se me aplique, ¿cierto? Entonces, es muy importante que dejen, pues, que se pueda, o sea, que vayan construyendo día uno, ¿listo? Vayan haciendo la verificación para que en la medida que vayan haciendo la verificación, vayan garantizando que se cumpla cada uno de los criterios que se va mirando. ¿Sí? Pregunta, chicos. Profe, Dime. si uno llega a copiar una hoja de cálculo, se copia la fórmula normal, pero ese formato condicional también se copia. La hoja, sí. Cuando copias la hoja completa, es decir, cuando la copias desde aquí, ¿cierto? Ella se te copia con todo. ¿Listo? Y cuando la copio desde la pestaña. Ah, desde la pestaña también. Cuando tú le das clic derecho, copiar, también. Gracias, profe. Puede pasar es cuando yo le copio, por ejemplo, filas, ¿cierto? Así parciales, que se pierdan las fórmulas y los condicionales. Eso puede pasar. Pero si por clic derecho, te copia perfectamente. Listo, entonces miren que de esa forma yo puedo montar, ¿cierto? En esta matriz de Excel, puedo montar para que automáticamente, ¿cierto? Pues la calificación de la probabilidad, la consecuencia, ¿cierto? Me dé el valor del nivel de riesgo que yo necesito, ¿cierto? Sin necesidad de tenerlo que hacer manualmente cada vez, porque imagínense ustedes la probabilidad de error que tendría uno si cada que va a hacer uno la combinación, ¿cierto? Tiene que venir a escribir manual cuál es el nivel de riesgo que se obtuvo. Entonces uno lo hace una única vez y ya simplemente, no, yo ya no quiero que la probabilidad sea baja, sino que sea media. De una lo cambio y él automáticamente lo cambia. Porque si este nivel de riesgo no se calcula automático, entonces lo que va a pasar es que si yo vengo y calculo acá abajo, ¿listo? Con extremadamente dañino, y eso no está automático, también tendría que venir a modificar el nivel de riesgo, y ahí a veces a uno se le olvida y comete errores en ese caso. ¿Sí? Entonces, miren, este es el método de valoración el método de la matriz española, ¿cierto? Que es este método, que es un método cualitativo. Yo les compartí, ¿cierto? En la carpeta tienen compartida una matriz propuesta de GTC 45, ¿cierto?
que es esta que tenemos aquí. Entonces, con relación a esa matriz de GTC 45, ¿qué quiero que miremos? Entonces, miren. Quiero que miremos algo con relación a GTC 45. ¿Listo? Entonces, con relación a GTC 45, miren que la matriz sigue siendo muy similar a la que venimos trabajando. ¿Cierto? Miren que tiene, esta tiene, digamos, una información un poco diferente, pero en teoría es exactamente la misma matriz, ¿cierto? ¿Qué tenemos en esta matriz entonces? Miren, en esta matriz tenemos la clasificación del proceso, las actividades, la clasificación de si es o no rutinaria. En esta, por ejemplo, me incluyen la información del número de expuestos. Eso depende mucho de la empresa. ¿Listo? Hay empresas que no tienen una rotación, por ejemplo, muy alta y pueden, digamos, cuantificar cuántos son el número de expuestos. Por ejemplo, acá lo tienen por vinculados, por personal contratista independiente, cuántas personas visitantes, proveedores o vecinos podrían entrar, que es lo que ellos llaman partes interesadas, cuántas personas de interventoría y cuánto sería el total. Digamos, esto es un campo que es muy variable, ¿cierto? A mí en lo personal no me gusta mucho manejarlo porque es muy inestable esa información, pero digamos que podría ser parte de una matriz, ¿cierto? Del ejercicio de identificación de la matriz. Miren que está el campo para identificación de peligros, que es exactamente igual al que trabajamos en la matriz pasada, la clasificación, la descripción, y por ejemplo acá le colocan la fuente generadora, ¿cierto? Es decir, son muy específicos en decir cuál es la fuente que me está generando la exposición a ese peligro que yo tengo identificado, ¿cierto? Pero finalmente pertenece esa información al grupo de identificación de peligros. Me aparece la información de los posibles efectos, ¿sí? Que son todos los posibles efectos, y me pide que de esos posibles efectos identifique la peor de las consecuencias. ¿Listo? Que también lo habíamos visto en la pasada. ¿Qué controles tengo implementados? Entonces, los controles existentes. Y miren que, ¿en qué varía? Varía en el método de valoración, ¿cierto? Entonces, en el método de evaluación de riesgo, aquí está GTC 45, ¿listo? Entonces, GTC 45 es un método, como lo vimos, es un método cuantitativo, ¿cierto? Si ustedes ya han trabajado este método, acá tienen el pastelito, en esta hojita que dice GTC 45, acá les tengo el pastelito de la valoración de GTC 45 y GTC 45, miren que tiene varios criterios. Recuerden que cualquiera de los métodos lo que me va a calificar es probabilidad y consecuencia. Todos los métodos de valoración de riesgo se enfocan en eso, en valorar probabilidad y consecuencia. ¿Qué hace GTC 45? Entonces, miren, GTC 45 califica la probabilidad en función del nivel de deficiencia y del nivel de exposición para obtener el nivel de probabilidad. Y el nivel de riesgo, ¿cierto? Es la combinación de este nivel de probabilidad con este nivel de consecuencia. Entonces, es exactamente lo mismo que habíamos visto ahorita, solo que utiliza una escala adicional, porque para yo poder obtener la probabilidad, tengo que valorar dos conceptos que ellos denominan el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, ¿cierto? Y acá en el pastelito de la GTC, ¿cierto? Tienen la información, entonces él me dice, venga, es que el nivel de deficiencia, ¿cierto? Puede ser muy alto, alto, medio o bajo. Y recuerden que es un método cuantitativo, entonces yo en GTC 45 lo que escribo son números, ¿listo? Entonces, como voy a escribir números, entonces aquí la opción de nivel de deficiencia
¿Yo qué debería tener configurado? Debería tener configurado, así como en mi otra matriz, ¿cierto? Yo tenía acá configurada en la matriz, tenía configurado en la probabilidad la escala de respuesta baja, media o alta. Lo que yo debo hacer entonces en GTC 45, acá en el nivel de deficiencia, es que es venir y seleccionar para que me quede como lista desplegable 10, 6, 2 o ningún valor, ¿cierto? Porque cuando es bajo no tiene ningún valor el nivel el nivel de eficiencia, ¿listo? Lo mismo, el nivel de exposición. Entonces, el nivel de exposición, según GTC 45, va a ser un número y va a ser o 4, o 3, o 2, o 1, que proviene de si la exposición es continua, frecuente, ocasional o esporádica. ¿Listo? Entonces, miren que uno acá, ¿qué debería de tener? ¿Cierto? Entonces, acá en este nivel de deficiencia, ¿listo? ¿Yo qué debería de tener? Entonces, yo debería tener de ahí hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en datos, una validación de datos, ¿listo? Y le voy a decir que eso sea ¿qué? Que eso sea una lista, ¿cierto? Y que esa lista corresponda a ¿qué? Corresponda a uno de estos tres valores, ¿listo? 10, 6 o 2, ¿cierto? Que son las opciones de respuesta que tengo ahí, ¿sí? Y le digo que aceptar. Entonces, miren que yo acá en el nivel de eficiencia, ya lo que voy a tener no es para un campo de texto, sino que voy a tener o 10, o 6 o 2. Lo mismo en el nivel de exposición, dime. Profe, ¿y por qué no se selecciona si la deficiencia es baja, ningún valor? ¿Por qué no se seleccionó esa fila? Porque como enseguida vamos a formular nivel de probabilidad, entonces si dejamos este campo, que es un campo de texto, ¿cierto? Entonces, simplemente si es bajo, como no se asigna valor, esto se debe dejar en blanco. ¿Listo? Pero eso es aplicación del método. ¿Listo? Es decir, no se pone nada. Si mi nivel de eficiencia fuera bajo, yo acá no pondría nada. ¿Listo? Porque Gracias, profe. como este nivel de probabilidad va a ser una multiplicación de estos dos valores, si yo acá, miren lo que pasa, si yo acá, por ejemplo, voy a volverme acá a validación de datos, ¿listo? Y le digo que me incluya el B6, ¿cierto? Que es el asignar valor, y ya les vamos a ver qué pasa. Y en el nivel de exposición voy a hacer lo mismo, voy a hacer una validación de datos, ¿listo? Y le voy a decir que esa validación de datos entonces es ya esta tabla, que es la de nivel de exposición 4, 3, 2 o 1, ¿cierto? Entonces miren que como el nivel de probabilidad es la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición, yo voy a dejar eso formulado, que me multiplique este por este, ¿cierto? Y como no tengo valor, entonces me va a aparecer 0. Pero si yo vengo y selecciono, listo, 10 por 2, esto me va a dar 20. Pero miren que si yo dejo el de no se asigna valor, ¿cierto? Por 2, entonces me va a generar un error. Por eso es que cuando tengo acá el campo, no le coloco, pues no incluyo el no se asigna valor, sino que simplemente, listo, lo dejo hasta, ¿cierto? Lo dejo hasta en la lista, lo voy a dejar solamente, ¿cierto? A estos tres, porque no significa que el nivel de eficiencia sea error en la práctica de la matriz, no, significa que si yo no le asigno valor, no le asigno valor al nivel de eficiencia, el nivel de probabilidad va a ser ¿cuánto? Va a ser 2 por 0, va a ser 0. ¿Listo? Gracias, profe, me queda claro. Con gusto. Bueno, entonces miren que este nivel de probabilidad puede ser formulado. ¿Listo? Entonces miren que este sería formuladito. Y es muy útil. ¿Para qué? Para uno no estar haciéndolo de forma manual cada vez que uno lo necesite. ¿Sí? ¿Y qué más hace uno? Hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan la que buscamos, la fórmula que aplicamos ahorita? Entonces, el nivel de probabilidad tiene interpretaciones, ¿cierto? Y la escala de interpretaciones de el nivel de probabilidad está acá. Entonces, miren,
Si el nivel de probabilidad le da entre 40 y 24, la interpretación debería ser esta. Si le da entre 20 y 10, la interpretación sería esta. Entre 8 y 6, la interpretación sería esta. Y entre 4 y 2, la interpretación sería esta. Entonces, miren que ahí podríamos aplicar exactamente, ¿cierto? La misma función de sí que aplicamos ahorita. Y los criterios que vamos a buscar son 4. ¿Listo? Es decir, las posibles opciones de respuesta van a ser ¿qué? Van a ser 4 posibles opciones de respuesta, dependiendo del valor que hayamos obtenido ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que la aplicación termina siendo exactamente igual a la que habíamos visto ahorita. O sea que ahí aplicaríamos la función de sí, que es para un solo criterio. Exactamente, ahí aplicaríamos la función de sí, que es para un solo criterio. O podrían aplicar la función, perdón, aplican la función sí, y recuerden que la aplicamos con el criterio de cómo es entre, ¿cierto? Entonces, tengo que colocar el valor mayor. Qué pena, chicos, denme acá un segundo. Eso se está descargando. Ya. Entonces, miren que acá las posibles opciones de respuesta, ¿cierto? Van a ser 40, 30, 20, 10, 24, 18, 12, 6, 8, 6, 4 y 2, ¿cierto? Entonces, miren que en ese caso, ¿listo? El nivel de probabilidad, ¿cierto? Va a estar en un rango, ¿cierto? Entonces, como está en un rango, entonces vamos a venir acá, ¿cierto? Entonces, interpretación del nivel de probabilidad, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la configuración acá para que si eso me da entre 4 y 2, entre 8 y 6, entre 20 y 10, entre 40 y 24. ¿Listo? Entonces, si me da entre 4 y 2, eso va a ser bajo, ¿cierto? La interpretación del nivel de probabilidad va a ser bajo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a escribirle. El límite van a ser 4, 2 y 4. Entonces, es decir, que si es, esto es sí, ¿cierto? Esta celda, ¿listo? Entonces, como el límite es mayor o igual, entonces le voy a decir si eso es menor o igual que 4. Entonces, si eso es menor o igual que 4, entonces va a escribir bajo, y si no, lo va a dejar en blanco. ¿Listo? Entonces, para que eso me dé 4, ¿listo? Tiene que ser 2 por 2, 4. Entonces, miren que en ese caso, la interpretación va a ser ¿qué? Va a ser bajo. ¿Listo? El otro lo vamos a agregar entonces el próximo rango es entre 8 y 6, ¿cierto? Entonces, tiene que ser mayor que 6, ¿cierto? Mayor o igual que 6 y menor o igual que 8 para que nos pueda funcionar. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿listo? Vamos a agregar la otra función. Entonces, la otra función es que sí, ¿cierto? Esta celda sea mayor, menor o igual que 8. Ah, me falta el i. Creo que nos funciona con el o. Vamos a ver.
T6 mayor o igual que 6. Creo que nos funciona con eso. En ese caso, el valor va a ser entonces medio. Y esperen que no me funciona. Sí. Es que me sobró un paréntesis. Acá. Sí. Listo. O este valor es menor o igual que 8 mayor o igual que 6. En ese caso, entonces vamos a escribir medio. Y eso sería entonces, para que me dé 6, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le puse O, ¿cierto? Y no I, porque es el uno o el otro, ¿cierto? Es decir, esta función es verdadera, ¿cierto? Miren que es medio si me da 6 o 8, 6 o 8, ¿cierto? Cualquiera de esas dos opciones me va a dar como respuesta medio. Entonces, por eso es que le coloco el O para que me cumpla cualquiera de los dos criterios. Esta de aquí, ¿cierto? Digamos que también la puedo hacer, ¿cierto? Menor o igual que 4, ¿cierto? O también la podría hacer con el O, 2 y 4. Cualquiera de las dos opciones me funciona. ¿Listo? ¿Por qué lo hago? Simplemente con el menor o igual a 4, porque como es el primero del rango, entonces cualquier valor menor a 4 me cumple. ¿Yo por qué no lo puedo hacer con el menor a 8 aquí? Porque si yo le coloco menor a 8 aquí, me cumple tanto para medio como para bajo. Entonces ya perdería el filtro con el bajo, ¿cierto? Entonces por eso es que no lo puedo hacer menor solamente. Tiene que ser o este criterio o este criterio. Alto, miren qué alto puede ser 12, 18, 10 y 20, ¿cierto? Entonces miren, 10, 12, 18 o 20, cualquiera de esos valores, me va a dar ¿qué? Me va a dar como respuesta alto, ¿cierto? Entonces vamos a verificar si nos funciona ese criterio con el O, ¿cierto? Entonces sí, vamos acá, listo, copio. Si O es que es menor o igual a 10, pero, ¿cierto? Perdón, menor o igual a 20 y mayor o igual que 10, que es el siguiente rango. Entonces, en ese caso, listo, vamos a coger ¿cuál? Vamos a coger entonces la respuesta de alto. ¿Listo? Entonces, en ese caso, me falta un paréntesis. ¿Listo? Y miren que si yo le multiplico a esto 6 por 3, 18. ¿Y por qué no me cogió? Si es que menor que 20 o mayor que 10. ¿Ve? ¿Por qué no lo cogió? Debería coger la respuesta que es alto. 27. Mayor o igual que 8, mayor o igual que 6. Mayor o igual que, menor o igual, mayor que 10. Sí, entre 20 y 10. Menor que 20, mayor que 10. ¿Será que nos va a tocar escribir los criterios? Si es igual a 20, si es igual a 10, si es igual a 18.
No le está cogiendo. ¿Por qué? Vamos a ver. 18. Alto. Entre 20 y 10. Debería funcionar. Solamente me está funcionando el de medio. Porque si yo le digo que T6 sea mayor o igual que 20, y menor o igual que 10, y esto es 6 por 3, 18, no funciona. No sé por qué no funciona. Y cambiamos el criterio. No está cogiendo el tercer criterio. Este tercer criterio no lo está tomando. Vamos a ver qué pasó. Este tercer criterio no lo está tomando, pero es probable, es por un error en el criterio que estamos utilizando. No sé si es el I o es el O. Bueno, vamos a ver entonces cómo le digo a esto que me devuelva el valor de alto. El rango entre 8 y 6, entre 4 y 2, entre 20 y 10. Pero no entiendo por qué acá sí lo coge. Este es bajo. Hasta ahí vamos. ¿Cierto? Digamos que hasta ahí vamos bien con los dos criterios. Con el criterio de bajo y medio. ¿Cierto? Está funcionando con el de bajo y medio, 6 y 8. 6 y 8, ¿cierto? Vamos a probarlo con 8. Vamos a probarlo con 8. Con 8 está funcionando, ¿cierto? Entonces está funcionando con 2, ¿cierto? Con 2 me da bajo. Con 4 me da bajo, ¿cierto? Con 6 me da medio. Y con 4 me da 8 y me da medio, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Estos dos criterios se está cumpliendo. Ahora, no se está cumpliendo el criterio de alto, que es el de 20 y 10, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Volvamos a nuestra fórmula original, sí, ¿cierto? T6 es menor o igual que 20, pero mayor o igual que 10. En ese caso debería de funcionar, ¿cierto? Y si yo a esto le coloco ya no 2, sino 6 por 4, 24, tampoco, no funciona. No sé por qué no me quiere coger acá el criterio de O, chicos. Este criterio de acá, de este O, no sé por qué no lo quiere coger. De que sea mayor que 20, pues mayor que 10 y menor que 20. Porque debería funcionar, ¿cierto? Porque este valor es 18 y está entre 20 y 10. No sé por qué sea mayor de una cosa, espero que le pongo mayor o igual que 18.
No, se las quedo debiendo, chicos. Les quedo debiendo acá porque no funciona esta interpretación. Listo, me llevo la tarea y se las resuelvo el miércoles. No sé por qué no me está funcionando este nivel de interpretación acá. Listo, pero debería funcionar igual a como lo venimos manejando. No sé por qué esta función de O no me está funcionando acá con este rango. Listo, pero se las quedo debiendo y la configuramos. ¿Sí? El nivel de consecuencia lo podríamos entonces configurar igual, ¿cierto? Yo vengo y le digo que sea que una lista desplegable, datos, validación de datos, ¿listo? Y que sea de la lista, ¿de dónde? De la matriz donde está, ¿qué? El nivel de consecuencia. Entonces, el nivel de consecuencia, según el método, es 100, 60, 25 o 10, ¿cierto? Y le voy a decir aceptar. Entonces, miren que acá ya voy a poder tener 100, ¿cierto? 60, 25 o 10, según lo que establece el método. Y el nivel de riesgo es la multiplicación de estos dos, ¿listo? Entonces, estos dos multiplicados me van a dar acá el nivel de riesgo. Este por este me va a dar el nivel de riesgo. Entonces, de forma que cuando yo vengo y selecciono, ¿cierto? Entonces, realmente las opciones que son editables, ¿cierto? Son el nivel de eficiencia, el nivel de exposición y el nivel de consecuencia, ¿cierto? Estas son las que yo debería seleccionar solamente. Estos otros, ¿listo? Estos otros se deberían calcular automáticamente, ¿listo? Entonces, mire que el nivel de probabilidad se va a calcular de estos dos y el nivel de riesgo se va a calcular con la multiplicación de estos dos. De forma que si yo muevo acá 6 por 4, 24 y automáticamente el nivel de riesgo cambia. ¿Listo? Y el nivel de consecuencia, antes que el nivel de consecuencia ya no es sino 25, entonces que automáticamente él me haga el cálculo. ¿Sí? Entonces que estos valores no sean editables, sino que sean configurables. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo. Miren que en GTC 45 también utiliza colores. ¿Listo? Entonces miren, si esto me dio 600, ¿cierto? Entonces ese nivel de riesgo, ¿qué debería pasar con ese nivel de riesgo? Entonces, como es 600, ese nivel de riesgo me dio aquí, me dio, ¿cierto? Me dio entre, ¿cierto? Me dio un nivel de riesgo 1 y nivel de riesgo 1 es rojito, ¿cierto? Entonces yo debería poder configurar que si ese nivel de riesgo es 1, ¿listo? Pues acá debe poderme aparecer el nivel de riesgo, ¿listo? Y ese nivel de riesgo 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Es decir, este nivel de riesgo 1, 2, 3 o 4 debería ser configurable, ¿listo? Es decir, nivel de riesgo 1 rojo, nivel de riesgo 2 amarillo, nivel de riesgo, ¿cierto? 2 es amarillo y 3 y 4 son verde, ¿cierto? Entonces, yo también puedo acá, ¿cierto? Entonces les quedo viendo estos dos, la interpretación del nivel de riesgo, del nivel de probabilidad y la interpretación del nivel de riesgo. Para que acá me aparezca en función de esta respuesta, porque me va a pasar lo mismo, porque es rango, ¿cierto? ¿Qué debería de pasar? Que como este nivel de riesgo me dio 600, 600 está entre ¿qué? Entre, ¿cierto? Entre 4000 y 600. Entonces, en ese caso me debería aparecer un nivel de riesgo 1 y ese nivel de riesgo me lo debería pintar de color rojo, ¿cierto? Si ese nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces ya no es, ¿cierto? Sino que es 240. Entonces acá ya me debería de aparecer, ¿cierto? 240 sería nivel de riesgo 2. Entonces ya me debería aparecer acá el 2 y el color amarillo. Y en este otro, en el nivel de riesgo, ¿cierto? Si yo a esto le bajo para que sea, ¿listo? 120, ¿listo? Entonces nivel de riesgo 3 y eso me debería dar color verde, ¿cierto? Entonces, esa tareita la hacemos en el taller del miércoles, ¿listo? Para que con base a lo que hemos visto, entonces podamos configurar en esta matriz de GTC 45 para que automáticamente me calcule el nivel de probabilidad y automáticamente me calcule el nivel de riesgo acorde con lo que establece el método. ¿Listo? Y me devuelva en función de esto el valor de aceptabilidad del riesgo, ¿cierto? Que es lo mismo que hicimos con la otra,
pero tenerlo acá configurada en esta. ¿Sí? Entonces el miércoles, pues en el tallercito, o sea, traten de hacerlo ustedes también, si alguno de pronto lo puede adelantar, y si no, en el taller del miércoles, ¿cierto? Aplicamos esa misma formulación con este método de GTC 45 para que miren cómo lo podemos aplicar pues cómo lo podemos aplicar así formulado en esa matriz igual a como lo hicimos con el otro método. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, chicos. Recuerden que esos dos archivos los tienen compartidos en la carpeta, ¿cierto? En la carpeta de Excel del Drive. Recuerden que lo tienen ahí compartido, de ahí pueden descargar los dos métodos, ¿cierto? El método de la matriz española, que es el que se llama INSHT, y el de GTC 45, también, que es este con el que acabamos de empezar a trabajar. Listo, profe, mil gracias. Con mucho gusto, chicos. Una feliz tarde y un buen fin de semana. Igualmente, Igualmente, profe, profe. hasta luego. Hasta luego.